Señores estudiantes, buenos días. Me alegra mucho volverles a ver, aunque sea por este medio, que gracias a Dios a la tecnología nos permite tener contacto. En esta clase vamos a ver sobre los aportes del romanticismo al renacimiento de la identidad latinoamericana. El romanticismo se remonta en la segunda mitad del siglo XVIII. Es un movimiento artístico europeo que expresa los valores del clasicismo. ¿Qué es el clasicismo? Es un patrón estético, filosófico de la antigüedad clásica, es decir, donde aparece lo simple, pero con unidad y sobriedad, creada en la antigua Roma y en la antigua Grecia. El romanticismo hispanoamericano tiene dos corrientes literarias, la corriente interna que se dio en América Latina y la segunda tiene características propias que promulgó la revolución del pasado indígena antes de la llegada de los españoles. Es decir, que quedaron sentadas la vida misma del indígena, es decir, lo que pasaron, su vida, el pasado de los indígenas, de nuestra gente, de nuestros antepasados. Dentro del romanticismo tenemos algunos elementos, digamos, podríamos decir no elementos, sino podríamos hablar sobre las características mismas. Dice presencia de lo sobrenatural. ¿Qué es esto? Es un desborde de sentimientos y pasiones que sobrepasan al pensamiento. Es decir, que el escritor pone de manifiesto sus sentimientos, dejando a un lado el pensamiento, las ideas, ¿no? Pone de manifiesto. La asimetría, ¿en qué consiste? En centra sentido con la naturaleza salvaje y lo grandioso. Es decir, que da prioridad a la naturaleza, a la belleza, a la grandiosidad de la naturaleza mismo que nos da. Empleo de un lenguaje muy ordenado, es decir, el empleo de las figuras literarias, de las figuras retóricas, es decir, el empleo del estilo literario que hace uso el escritor, el autor. Dice, aparecen ahí los símbolos, las comparaciones del ser humano y la naturaleza. Recuerde que habíamos hablado que ahí aparece la figura literaria, el símil, que eso no es otra cosa sino una comparación entre el ser humano y la naturaleza. Sentimiento de orgullo nacional, el sentimiento que presenta ante la nación, ante el pueblo mismo, qué es lo que le enorgullece, su identidad, sus costumbres, su forma de vida. Nosotros nos sentimos orgullosos, por ejemplo, como ecuatorianos. Vamos a otro país y yo hablo con orgullo cuáles son los platos típicos, cuál es la forma de la vestimenta original de nuestro pueblo. Entonces, eso no se pierde. Exaltamos, damos prioridad, ensalzamos, nos sentimos orgullosos de nuestra patria, de nuestra ciudad. La sensibilidad y emoción por encima de la razón. Los románticos exaltan sentimientos negativos, es decir, que se enfocan a la tristeza, al dolor, a la muerte, a la enfermedad se enfocan ellos, ¿no? En vez de satisfacerse, en vez de que aparezca la satisfacción a plenitud, es decir, yo me siento feliz, me siento contenta porque pasó esto, hice esto, y bueno, eso es lo que me llena a mí, el amor, el amor, la vida misma. El terror por la naturaleza. La naturaleza está condenada como una expedición del ser humano. No expedición, sino como una extensión mismo del ser humano. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que podemos ver, lo que concierne mismo a los aportes del romanticismo dentro de la identidad latinoamericana. Había indicado algunas preguntas, en qué siglo se remonta el clasicismo, en qué siglo se remonta el romanticismo, se puede decir, en qué siglo. Una de las preguntas que se los hizo. ¿Cómo se le consideraba al clasicismo?
clasicismo estaba considerado como una filosofía antigua, prácticamente faltos de expresividad. Es decir, el clasicismo no había mucha expresión, ¿no? Faltaba eso, faltaba, por eso dice, predomina el sentimiento y no el pensamiento. Otra de las preguntas, ¿dónde nace el romanticismo? El romanticismo nace en Europa. Ahí nace, ahí tenemos las raíces del romanticismo. Y de ahí, de Europa, de España, se puede decir, se difunde, se riega a todos los países latinoamericanos. ¿Y con qué afán? Con el afán de darnos enfoques sobre esta corriente literaria que nace ahí en España. Habíamos hablado que dentro de los máximos representantes también de esta corriente literaria del romanticismo hispanoamericano, surge varios escritores, entre los que tenemos, entre los principales, entre los escritores de renombre mismo, tenemos a Antonio Echeverría, a José Esteban, también tenemos a José Mármol, al colombiano Jorge Isaac, y dentro de nuestro país, dentro del enfoque ecuatoriano del romanticismo, le tenemos como prioridad a Juan León Mera. Él es el máximo representante del romanticismo aquí en el Ecuador. En definitiva, podemos decir que el romanticismo es la expresión máxima, pero ¿a través de qué? A través de los sentimientos, dejando a un lado el pensamiento, dejando a un lado las ideas. ¿Qué predomina ahí? El sentimiento, las pasiones. Eso podríamos aportar dentro de lo que se refiere al romanticismo latinoamericano. Espero, chicos, que haya quedado comprendida la clase. Gracias. Está bien.